Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les mando un fuerte abrazo a todos los que nos ven, donde quiera que nos vean, donde quiera que nos escuchen. Un fuerte abrazo. El día de hoy continuamos con nuestro taller de pureza sexual, y vamos a ver la clase número 4. Hemos visto cómo detectarlo desde lo biológico hasta lo espiritual. Hemos visto ejemplos de la Biblia, y anteriormente vimos cómo en verdad tomar en serio la pureza y luchar por ella. El día de hoy vamos a ver algún tema acerca del cuidado de la mente, el cuidado de la mente que influye mucho en nuestras conductas, y hablando específicamente en nuestra conducta y lucha con la pureza sexual. El cuidado de la mente. Dice la escritura Proverbios 4:23, versión Dios habla hoy: cuida tu mente más que nada en este mundo, porque ella es fuente de vida. La Biblia nos exhorta, como hemos estudiado. La Biblia es un libro exhortativo. Dios es el mayor previsor de la historia. Dios siempre previene, advierte, exhorta al ser humano de qué hacer y no hacer, y las consecuencias de hacer o no hacer lo que a él le agrada. La Biblia nos enseña, ay, perdón, acerca de cuidar nuestra mente. Ahora, la mente es la fuente de la dicha o de la desgracia en el ser humano. Un asesino, antes de matar, pensó cómo debía ser ese asesinato y fue tentado a hacerlo. Una mujer que adultera o un hombre que adultera, primero en su mente tuvo esa lucha, la duda de engañar o no a su esposo o a su esposa. Una persona que dice que no puedo, efectivamente no puede. Es decir, si tú limitas tu mente, porque la mente sí tiene una fuerza importante, un poder importante en el ser humano, generalmente se va a cumplir eso, sea de manera positiva o negativa. Entonces la Biblia nos exhorta que cuidemos nuestra mente. Antes de robar, alguien se imaginó las consecuencias y aún así lo hizo. Es decir, la mente también nos advierte de una situación. La mente por eso es fuente de vida, porque nos advierte y nos enseña qué hacer y no hacer, sí nos advierte. También la mente es la fuente de tranquilidad en tu vida. El cuerpo lo cuidamos al hacer ejercicio, al comer de forma saludable o moderada, y así se debe de cuidar también la mente. La mente siembra semillas de futuro en el ser humano. Si tú a un niño le empiezas a llenar la mente de cosas positivas y de que puede, ese niño cuando crezca va a creer que sí puede. Pero si a un niño lo maltratas de pequeño y le dices que no puedes, lo incapacitas, y ese niño de adulto no se va a poder desarrollar, no va a poder luchar o progresar. ¿Por qué? Porque lo limitaste desde pequeño. Y ahí podemos ver la fuerza y la importancia de la mente. Lo que creas, para bien o para mal, va a determinar lo que vas a hacer. Nuestras creencias, que se originan en nuestra mente, lo que pensamos, va a determina nuestras conductas. Recuerda que todo lo que somos es el resultado de lo que hemos hecho y de lo que hemos pensado. La mente lo es todo. Hay gente que planea y generalmente en su mente empieza a planear situaciones: me voy a casar a determinada edad, voy a estudiar a determinada edad, y lo logra, pero todo vino a través de sus pensamientos que surgieron en su mente. Adivina cuál es el órgano. Ya tocando, ya primero te hablé de lo importante que es una mente sana, pensamientos sanos, pensamientos constructivos que se siembran, se crean en nuestra mente. Qué importante es en la lucha por la pureza sexual, por la integridad sexual. ¿Cuál es el órgano sexual más importante? El órgano sexual más importante es la mente. Cuando sufrimos eventos de alto impacto sensorial, se libera adrenalina y endorfinas, y los eventos sexuales son un claro ejemplo de esto. Cuando vemos imágenes, liberamos una hormona llamada epinefrina que va a la sangre. Todo lo que vemos se guarda en un lugar de nuestro cerebro llamado memoria.
Todo aquello que nos genera aversión lo guarda o como mecanismo de defensa la memoria lo cierra. Pero todo aquello que nos genera un placer, un gozo, la mente lo desarrolla y lo capta cuando lo ve. Cuando tú ves escenas, cosas de índole sexual, tu mente lo atrapa, tu mente lo toma. Científicamente se ha comprobado que el efecto de las drogas es similar al deseo sexual. Incluso si hay estudios donde a determinadas personas sí pues se puede decir que es una adicción sexual. Ahora, a entender lo que es una adicción sexual. Una adicción ya es cuando una persona incluso deja de hacer cosas, deja de acudir al trabajo, deja de hacer actividades, gasta mucho dinero, pasa mucho tiempo en algo sexual. No, no es que estés luchando, sino todavía es una adicción, es algo más profundo. Porque hay veces, hermanos, conmigo han llegado, es que yo soy un adicto sexual. No, hermano, tienes luchas sexuales como la mayoría de la gente, hay veces caes en pecado sexual, pero estar preso de una adicción sexual es más profundo. Hay gente que deja de trabajar, hay gente que ya no va a sus trabajos, hay gente que se endeuda y que hace gastos por satisfacer su deseo sexual. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, sí lo hay, pero la mayoría no caemos en eso, la mayoría luchamos o caemos en pecado sexual, no en adicción sexual. Es muy importante definirlo. Ahora, para vencer la impureza sexual, esencial, esencial e importante que puedas definir y cuidar tu mente. Tu mente va a ser tu campo de batalla. Tu mente, como dice la Biblia, si cuidas tu mente, cuida tu mente porque es fuente de vida. Si tú cuidas tu mente, vas a tener o vas a poder afrontar la lucha sexual. Y acá viene lo importante, ¿de qué llenas tu mente? ¿De imágenes sexuales? Una imagen que miras en 20 segundos tarda 20 años en borrarse de tu mente. Pablo era consciente de la importancia de cuidar la mente también. En Efesios 1:18 escribió, pido que Dios les ilumine que la mente para que sepan cuál es la esperanza a la cual han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia de Dios que Dios da al pueblo santo. La mente es importante. La Biblia en Proverbios lo advierte, en Génesis, en Efesios, que Dios te ilumine la mente, que entiendas que para vencer un pecado, y hablando específicamente un pecado sexual, tu mente es tu campo de batalla y tu mente va a ser la simiente en el cual vas a poder consolidar una pureza sexual. Pero si tú descuidas lo que ves, lo que miras, tu mente se va a llenar de basura sexual. ¿Quién ilumina tu mente? Dios debiera ser la fuente principal de tus pensamientos. Y con Dios me refiero a su naturaleza, a las escrituras, a la oración, con todo lo que representa a Dios. Porque Él solo puede transformar nuestra mente. Cambia tu forma de pensar para que cambies tu forma de vivir, dice Romanos 12:2, versión Dios habla hoy. Por eso, ¿de qué debemos llenar nuestra mente? De Dios, no de dioses, no de cosas minúsculas, sino llenar de Dios, de cosas del Espíritu, de fruto del Espíritu. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir, la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Hebreos 10:15-16. De manera figurada, la Biblia dice que cuida tu corazón, pero se refiere, no, no se refiere al órgano. El corazón bombea la sangre, entre muchas otras cosas. Es un órgano. Y de ahí no viene el pensamiento. Cuando la Biblia habla de la mente, o mejor dicho, cuando habla del corazón, se refiere a la mente del ser humano. Y dice que pondrá las leyes, las escrituras en su mente, en su corazón, en tus pensamientos. El primer paso para dominar nuestra mente es alimentarla de Dios, grabándonos sus enseñanzas.
Y esto no es un cliché, es algo real y profundo. ¿De qué llenas tu mente? De la palabra de Dios, de la oración, de las escrituras, de pensamientos positivos o de cosas que ves que te puedan generar placer. Presta oído a la sabiduría, entrega tu mente a la inteligencia. Proverbios 2:2 dice, ¿a qué prestamos atención en el día? Si eres casado y trabajas, pues al amanecer fijas tu atención en tu esposa. Tal vez si tienes hijos, en tus hijos. Si eres soltero, ¿en qué te vas a poner? ¿Cómo te vas a ir a tu trabajo? Cuando llegas a tu trabajo, a tu escuela, vamos planeando nuestro día a día y nos fijamos en las actividades o las cosas que tenemos que hacer en ese día. Sin embargo, cuando tenemos estos tiempos de descanso en ocasiones o de traslado, ¿de qué nos vamos alimentando nuestra mente? La Biblia nos necesita que busquemos la inteligencia. Puedes ir leyendo tu Biblia hoy, puedes ir con audiolibros, con audiobiblias, es decir, hoy tenemos, así como hay tantas herramientas que podemos encontrar en las redes para satisfacer nuestro pecado sexual, también tenemos la otra contraparte, muchas herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder luchar por la pureza sexual. Hay audiolibros, hay audiobiblias, libros electrónicos, música, podcast, libros físicos. Es decir, tenemos también un arsenal para poder vencer ese pecado. Aunque también siendo prácticos muchas veces no le ponemos, no lo podemos sacar en el trabajo en la escuela, es verdad. Pero, ¿en qué ocupas tu mente? Y no solamente de eso, sino tal vez en el trabajo, en la escuela donde te desenvuelvas, pues empezamos con el chisme, escuchamos con el chisme, escuchamos el doble sentido, empezamos a platicar de cosas vanas, pláticas superficiales, y esto da pie a que nuestra mente se divague. Buscar llenar nuestra mente de inteligencia va desde luego leer la Biblia, como creyentes, como cristianos, lo creemos firmemente, pero también puedes leer un buen libro, periódico, revistas electrónicas, algo que te resulte edificante, que puedas aprender, leer información de tu carrera, de tu trabajo, oportunidades para ser mejor empleado, mejor jefe o para tener un ascenso. Es decir, el problema es en qué ocupamos nuestra mente y cuando lo analizamos profundamente, hacemos una introspección, perdemos mucho tiempo. También puedes tener pláticas amenas, profundas, sanas, sinceras. ¿Eres fuente de qué? ¿En tu trabajo o te desenvuelves? ¿Eres fuente de el que va con el chisme? ¿El que habla vulgaridades? ¿El que habla cosas superfluas? ¿O eres fuente de alguien que vamos a hablar cosas profundas? Vamos a hablar cosas serias. Y no me refiero a ser mojigato o todo seriedad. No, también hay que divertirnos y bromear. Pero cuando tu forma de ser, de comportarte, ¿cómo es? Todo, porque al fin y al cabo lo que decimos, hacemos, pensamos, son la semilla que se germinó en nuestra mente. Es lo que tienes en la mente. Tu conducta, tu forma de expresarte, es lo que domina tu mente. Es de lo que has llenado tu mente. ¿Cómo eres en esa área? Por eso nuestra mente es muy importante. Nuestra mente internamente nos ayuda a construir valores que se ven en lo eterno y en lo externo. Ahora, muchas veces esta batalla, cuando hay pensamientos de impureza sexual, es una batalla. Pero recordemos que dice Proverbios 11:20, el Señor aborrece a los de mente perversa. La batalla es de que viene el pensamiento, como a muchos de nosotros, pero lo cambias, empiezas a pensar en otra cosa. Cuando entendemos que Dios aborrece eso, nuestra perspectiva muchas veces sí cambia. Cuando en verdad queremos honrar a Dios,
y nos damos cuenta que nuestros pensamientos impuros lo aborrece Dios, buscamos cómo quitarlo. Buscamos en verdad eliminarlos o al menos no pensar en eso. Viene esa batalla. El tener una mente sana te da tranquilidad también. Recuerda que la mente tranquila es vida para el cuerpo, dice Proverbios 14:30. El no andar pensando cosas impuras, insanas, nos da paz, nos da tranquilidad. No andamos así como nerviosos, nerviosas o inquietos o inquietas. Nuestra mente pertenece a Dios o debiéramos tener la mente, como dice Pablo, ustedes tienen la mente de Cristo. Él nos pide que sometamos a Él y que le amemos a Él, que lo amemos con toda nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Y eso qué requiere? Un esfuerzo de parte tuya, un esfuerzo deliberado. ¿Por qué? Porque es una lucha para muchos. Pensamientos impuros, lo que vemos, y luego empezamos a pensar cosas. Esa es la batalla, pero se puede vencer siempre y cuando la alimentemos de cosas, de valores, cosas de Dios, pero también cosas que edifiquen. Y es una batalla, porque muchos nos cuesta. Es muy fácil decirlo, protege tu mente y lucha por tu mente, cuida tu mente. Pero en el día a día, en las circunstancias de la vida, en las presiones de la vida, es retante. Pero por eso tenemos que aferrarnos fuerte a Dios. Vamos a ver más adelante en las siguientes clases cómo hay herramientas espirituales, el ayuno, la oración, la lectura, devocionales. Tenemos un arsenal también de herramientas espirituales que lo vamos a ir desarrollando en próximas clases. ¿Y a qué se debe? Muchas veces nosotros como creyentes tenemos la forma de pensar de que ya no puedo cambiar. Y suena contradictorio porque se supone que con Dios deberíamos tener fe y creer, pero muchas veces tenemos pensamientos desde la infancia, en la juventud y hoy en la adultez que nos limitan. Y uno de ellos puede ser que puedas creer, ya sea deliberadamente que lo expreses o solo lo pienses y no lo expreses, que no puedes cambiar. Y es válido ese sentimiento, porque tal vez eres un hermano o hermana que durante su vida como creyente se ha esforzado por vivir una vida recta sexualmente hablando. Pero en esta lucha, en esta pelea contra la carne, pues muchas veces cometemos impureza sexual. Siempre caigo o a veces caigo en masturbación, en enojo, en miradas impuras. Peleo, pero pierdo. Caigo en pornografía. Bueno, es tu lucha, es una pelea, al menos estás peleando, al menos te das cuenta y al menos te estás esforzando. Y eso Dios lo ve. Pero tal vez te necesitas ser más profundo, no tal vez. Hay algo que te lo impide. Entonces necesitas ser más profundo, más consciente, más voluntarioso, en verdad querer dejar ese pecado. Muchas veces el problema de nuestras mentes o de nuestra mente es que está llena de impureza. Y Satanás en su astucia, pues te hace creer que no puedes cambiar. También debemos de cuidar nuestra mente. ¿Tú qué piensas acerca de tu pureza? ¿En verdad tú crees que puedes cambiarla? Y eso respóndetelo. Porque muchas veces cuando profundizamos en esta pregunta y la contestamos de manera concreta, sí nos damos cuenta es que no creo que pueda cambiar. A mí me llegó a pasar. Bueno, son cosas que están en nuestra mente. Tenemos que cambiar el negativismo. Al fin y al cabo, el negativismo es un reflejo de tus creencias. Me gusta mucho este ejemplo. Cuando en los circos había elefantes, yo llegué a ir a los circos. A mí me tocó con los elefantes y leones. Y hablando específicamente de los elefantes realmente siempre estaban en un palo, no tan grueso, o en una silla, que si tú ves la fuerza de un elefante, dices, este elefante esa silla la hace, pero pedazos. Y siempre me quedé esa duda, ¿no? Tal vez en el 90, 91 fue la primera vez que fui a un circo. Y ya después leí este libro más años más
ya de adulto, y dice, los elefantes de los circos son animales enormes que sin dificultad pueden levantar con su trompa más de 1 tonelada. Sin embargo, ¿has notado en el circo que permanecen atados con una débil estaca? La razón es que cuando el elefante es joven lo atan a una cadena y una enorme estaca. No importa cuántos años luche por librarse, le es imposible librarse. No puede romper las cadenas ni arrancar la estaca. Con los años crece, pero sigue creyendo que mientras entra la pata atada, le es imposible librarse, aunque su tamaño y fuerza son mayores y fácilmente pudiera romperlas. Un ejemplo sencillo, coloquial, pero muy real. Dice que la infancia es futuro. Influye bastante. No hay verdades absolutas, pero sí influye bastante. Muchas de nuestras limitantes hoy como adultos o jóvenes viene de que de niños nos limitaron las circunstancias, la familia, el hermano, y esas limitaciones que nos impusieron ya las hemos creído. Y si tú ya crees que no puedes hacer cosas en tu vida, seguramente también eres alguien que piensa que no puede cambiar la impureza sexual, porque ya tienes ese chip en tu mente. ¿Qué es lo que necesitas cambiar? Cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Romanos 12:2. Muchos de nosotros hoy presentes acá en la sala y los que nos escuchan, no hemos podido vencer la impureza sexual porque nuestra limitante es nuestra mente, porque ya hemos creído, ya creemos que no vamos a poder cambiar. Hay que volver a reajustar eso, a transformar eso. En ocasiones sentimos el deseo sexual y pensamos que ya no vamos a poderlo vencer. Y hay veces ya ni peleamos, ya nos derrotamos. El diablo nos ha engañado y te ha hecho creer y nos ha hecho creer que es imposible ser puro. Sin embargo, ¿qué piensa Dios de esto? ¿A quién le crees más? Si tú ya crees que no puedes cambiar la impureza sexual, quiere decir que tú ya le crees a Satanás. Tú ya no le crees a Dios. Dice Marcos 9:23, Jesús les dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. No importa el tiempo que tú tengas en la fe, 10, 15, 20, 30 años. No importa. Posiblemente, aunque vengas a la iglesia, aunque tengas mucho tiempo en la iglesia siendo creyente, tú le creas más a Satanás que a Dios. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Porque te vences, porque ya no peleas por ser puro sexualmente. Y no solamente en la pureza sexual, que es el tema del taller, en otras cosas. Ya no peleas por ser honesto, por ser recto, por controlar tu enojo, por aprender a perdonar, por conseguir un mejor trabajo, por mejorar tu salud, por mejorar tu conducta, por crecer como empleador, como empleado, como jefe. ¿Qué sueños has dejado? Independientemente de tu edad, cuando dejamos nuestros sueños y dejamos de creer, es porque hemos dejado de creer en Dios. Y no importa que vengas a la iglesia, y no importa que traigas tu Biblia, y no importa que tengas años de creyente, tú ya le crees más a Satanás. Que no puedes, que no vas a vencer, que no vas a perdonar, que no vas a dejar la impureza. Y es fuerte. Es fuerte porque al fin y al cabo nuestra conducta es el resultado de nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos es el resultado de lo que pensamos. Y lo que pensamos es la semilla que sembraste. Si tú ya te has derrotado en la vida, es porque tú ya no le crees a Dios. Y hablando específicamente en la impureza sexual, si tú ya te derrotaste, es porque tú ya no le crees a Dios. Ya estás perdido, ya estás perdida. No, hay que hacer un diagnóstico.
Cuando una persona llega al médico, ¿qué es lo primero que le manda a hacer? Exámenes, ¿no? Médicos. Y ahí le arroja cómo está de su presión, de su corazón, de sus triglicéridos, de sus riñones. Y una vez que ya sabe, ya le dan un tratamiento, un medicamento para esto, para aquello. Tenemos que hacer un diagnóstico. Estamos hablando de la impureza sexual, pero hazlo para todas las áreas de tu vida. Haz un diagnóstico. ¿Cómo estás de salud espiritual? ¿Has dejado de creer? ¿Has dejado tus sueños? ¿Ya no luchas por ser mejor cristiano, por conducirte mejor? Entonces, vuelve a Romanos 12:2. Cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Amén. Muy bien, hemos concluido acerca de lo poderoso y lo importante que es la mente. La reflexión que anoté viene en un libro que se llama El arte de dirigirse y dirigir, de un autor llamado Mario Borghino, de la editorial Grijalbo, en la página 46. Y las escrituras que utilicé fue de la versión Dios habla hoy. Muy bien, hemos concluido la clase. Vamos a cerrar.